Jóvenes, buenas. Estamos en la semana 4 de las clases virtuales y el tema del día es congruencia. ¿Ya? Vamos a comenzar con uno de los temas para mí más pesados de geometría, por lo que conlleva, ¿ya? Porque no es solamente saber cuáles son los casos en ese tema al menos, sino ser más analítico, practicar mucho, pero eso paso a paso, ¿ya? Primero, ¿cómo podemos definir congruencia? ¿Por qué no llamamos semejanza? Que también hay un tema así en geometría, o igualdad, ¿por qué no decimos que dos figuras son iguales en vez de congruentes? ¿Ya? Podemos definirlo así: dos o más figuras son congruentes si tienen la misma forma y tamaño, pero diferente disposición, posición. ¿Ya? Y ahí está el símbolo de la congruencia. Yo voy a decir que dos figuras son congruentes y coloco ese símbolo. Ahora, de la congruencia hay tres casos principales y un caso adicional, ¿ya? Y además de todas sus propiedades, que son bastantes. Vamos a ver en esta semana solamente dos casos, ¿ya? Primer caso, LAL, y segundo caso, ALA, ¿ya? Pero paso a paso. Primero, es cuando se tienen dos lados y un ángulo congruente. Lado, ángulo, lado. Dos lados y un ángulo congruente. En ese orden, ¿no? Por eso he puesto aquí, lado, ángulo, lado. No se va a cumplir en otro orden, ¿ya? Siempre es así. Veámoslo aquí. Tengo este triángulo con este otro triángulo. Vamos a ver si son congruentes. Primero, este triángulo, hay un puntito por aquí, alfa por aquí y dos líneas. Vamos a ver si el otro triángulo tiene lo mismo. Punto por aquí, alfa por aquí, dos líneas. Se cumple con el caso lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Entonces yo puedo confirmar que estos dos triángulos son congruentes. Veamos, AC es igual a PR, AC es igual a PR. Medida del ángulo C, o sea alfa, es igual a la medida del ángulo R. BC es igual a QR, ¿ya? Entonces sí se va a cumplir. El triángulo, en este caso ABC, es congruente con el triángulo PQR. Listo. Lo más importante de aquí es saber esto: lado, ángulo, lado, nada más. Segundo caso, algo muy similar, es cuando dos ángulos, se tiene dos ángulos y un lado es congruente, o sea, ala, ángulo, lado, ángulo. Veamos, en este triángulo tengo alfa punto teta, ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Entonces puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. Medida del ángulo A es igual a medida del ángulo P. Medida del ángulo C es igual a medida del ángulo R. Y AC es igual a PR. Entonces yo puedo decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Nada más. Esa es toda la teoría de esta clase. Procedemos a resolver los ejercicios, ya que son aplicativos y también uno que otro para pensar. Primer ejercicio, calcular X. Tengo dos triángulos. Es que no vamos a champear a resolver los ejercicios, tenemos que analizar, tener una serie de pasos, ¿no? Un algoritmo de cómo resolver los ejercicios. Primero, veamos los datos, pues, ¿no? En este triángulo tengo todos los lados. Aquí tengo, bueno, un lado nada más, mi incógnita, dos ángulos, ¿ya? Veamos, ¿cuáles son los lados o ángulos iguales? ¿No? Porque en eso consiste la congruencia, ¿no? Ver cuáles son iguales. Primero, aquí tengo alfa, aquí también tengo alfa. Aquí tengo beta, aquí también tengo beta. Ojo, voy dos elementos, ¿no? Son tres. ¿Cuál falta? En este caso es el 9.
y ya encontré mi tercer elemento. No lo dije al inicio, pero se tienen que encontrar tres elementos. En este caso encontramos dos ángulos y un lado. Dos ángulos y un lado. ¿Cuál va a ser el caso que vamos a utilizar? El segundo, ¿verdad? Ala. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ahora, tenemos que utilizar los datos que no influyen en el caso de congruencia. Ya utilizamos estos tres, veamos los otros. El 7 está al frente de beta. Entonces, al frente de beta, en el otro triángulo, va a estar el 7. No es X. Ahora, el 8 está al frente de alfa. Al frente de alfa, ¿quién va a estar entonces? En este caso está X, pero es 8, ¿no? Porque van a ser iguales. Porque los dos están al frente de alfa. Continuamos con el ejercicio número 2. Analicemos los datos que me dan. 4, 10, y triángulos rectángulos, ¿no? Uno por aquí, otro por aquí, punto, punto. Y la incógnita que es X. ¿Cómo resolvemos? Profe, estos dos triángulos son congruentes, porque son los únicos que hay, pues, ¿no? Obviamente, pero vamos a ver el por qué. Elementos iguales. ¿Cuáles son? De este triángulo y de este triángulo tengo dos elementos iguales. ¿Qué más podemos encontrar? Puedo ser el 90, ¿no? Acá hay un 90, acá hay un 90. Puede ser, ¿no? Pero aparte de eso, no encontramos otro. Analicemos, ¿ya? En un triángulo rectángulo, el ángulo que no es, los ángulos agudos que no son 90 son complementarios, ¿verdad? Tienen que sumar 90. Si aquí le pongo alfa y aquí le pongo beta, estos dos van a sumar 90, ¿verdad? Alfa más beta es igual a 90. Ya lo pongo como recordatorio nada más. Aquí. Si aquí es beta, aquí es 90, ¿aquí cuánto debe ser? Alfa. ¿Por qué, profe? Porque 90 más estos dos me deben sumar 180. Y ya le hemos puesto anteriormente. Y si aquí es alfa, aquí es beta. Lo llenamos por ángulos complementarios todo. Ahora, creo que ya se pueden dar cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que van a influir, que van a definir mi congruencia? Tengo alfa por aquí, alfa por aquí. Tengo beta por aquí, tengo beta por aquí. Esos tres elementos van a influir en mi congruencia. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Así que puedo concluir que estos dos triángulos, ¿cómo son? Congruentes. Ahora, veamos los datos que no me han definido la congruencia. En este triángulo es el 4. Aquí es el 10. Aquí el 4 está al frente de beta. Entonces en este triángulo al frente de beta va a estar el 4. Aquí al frente de alfa, ¿quién está? 10. Al frente de alfa va a estar entonces el 10. No olvidarse de que 10 va a ser todo esto y 4 es todo esto. Y me piden x. X va a ser igual a 10 más 4, o sea, 14. Listo. Número 3. Me piden x. Analicemos las congruencias, ¿no? Pero ¿de qué triángulos, profe? Este y este. ¿Por qué? Por los elementos, pues. Miremos. Aquí tengo punto. Aquí tengo punto. Aquí tengo beta. Aquí tengo beta. Aquí tengo alfa. Y aquí tengo alfa. ¿Qué tipo de congruencia va a ser? Ángulo, lado, ángulo.
ángulo, lado, ángulo. Va a ser congruentes por el ángulo, lado, ángulo. Ala. Ahora, profe, ¿qué más se hace? Veamos los datos que no hemos utilizado hasta el momento. En este caso sería el 110. El 110, ¿frente de qué lado está o de qué ángulo está? Frente del punto. Entonces, al frente del punto, en este triángulo va a estar el 110. Listo. Pero, profe, ¿de qué me sirve saber que es 110? Ahora vas a observar. Si aquí es 110, ¿cuánto vale todo esto? Tienen que sumar 180, acuérdense. Si aquí es 110, aquí es 70. Pero, profe, sigo sin saber el por qué. Si estos dos triángulos son congruentes, ¿cómo relaciono estos dos lados? Al frente de beta va a estar este lado, que le voy a poner un punto. Y al frente de beta está el mismo lado. Entonces, ¿qué le coloco? Un punto. ¿Y qué me resultó? Un triángulo isósceles, ¿verdad? Si aquí es 70, entonces aquí va a ser también 70. ¿Por qué? Porque a dos lados iguales se oponen ángulos iguales. 70 más x es igual a 180. X es igual a 40. ¿Ya? Recapitulemos, rebobinemos, hagamos un remember. ¿Cuáles son los pasos a seguir para desarrollar los ejercicios? Primero, encontrar elementos en dos triángulos que me definan la congruencia, o sea, elementos congruentes. En el ejercicio 3 vimos alfa, beta y punto. Alfa, beta y punto, ¿no? Me dieron que es por el ala. En el 2, alfa, punto, beta. Alfa, punto, beta. La congruencia fue por, de nuevo, ala. Ángulo, lado, ángulo. Luego de que definamos la congruencia, se recomienda utilizar los datos o los elementos que no me definieron la congruencia. En el ejercicio 2 utilizamos el 4 y el 10, ¿no? Que no lo habíamos hecho hasta ese momento. En el 3, ¿qué utilizamos? El 110 para ir a 70. Y estos dos lados que me hicieron el triángulo isósceles, ¿verdad? Esos pasos hay que seguir. A ver, analicemos esos pasos en el ejercicio número 4. Primer paso, ver elementos congruentes, ¿no? De dos triángulos. Pero este ejercicio es muy similar a este, ¿no? Que no me dan ángulos. Tenemos que nosotros ponerlos. Si aquí es alfa, alfa 90, aquí hay que ponerle beta. Puedo decir que alfa más beta es igual a 90. Si aquí es beta, en este triángulo, aquí va a ser alfa. Ahí está, ya coloqué ángulos en todos lados. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Analizar la congruencia con los elementos que acabo de colocar. En el triángulo, aquí hay que ponerle, no sé, un M. En el triángulo AMB, ¿qué elementos pueden ser congruentes? Alfa, beta, claro, ¿por qué no? Otro más, el 13, ¿no? ¿Por qué 13, profe? Porque miren aquí, ¿cuánto suma todo esto? 8 más 5 suma 13, ¿verdad? O sea, puede haber congruencia. En el triángulo AMB, alfa, 13, beta. Ángulo, lado, ángulo. Ahora, en el triángulo CPB, ¿qué tipo de congruencia hay? Alfa, el 13 y el
beta. No es lo mismo ángulo, lado, ángulo. Entonces puedo decir que estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué, profe? ¿Por qué caso? Por el... ala. No he leído lo que me piden allá, me piden PC. O sea, todo esto. ¿Cuánto es? ¿Ah? Ya. Ahora, ¿qué más se tiene que utilizar? Los elementos que no usé para definir la congruencia. ¿Y cuáles son? En este caso, el 5 y el 8. No, porque yo utilicé todo, no lo utilicé por separado. Ahora, al frente de alfa está el 5. En el triángulo AMB, perdón. Y aquí, al frente de alfa, va a estar también el 5. Pero 5, ¿cuál sería nada más? Desde P hasta B. Y ya salió, ¿no? Porque me piden PC. ¿Y cuánto vale PC? Hay que colocarle un X. Saco el triángulo, que es CPB. Hay algo así, ¿no? 13 la hipotenusa. Aquí es 5 y aquí es X. Por triángulos notables lo podemos hacer rápido, ¿no? Un teorema de Pitágoras y sale rápido. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? X al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado. Entonces X me resulta 7. No. X me resulta 12. No. Y así me da la respuesta. Ejercicio número 5. Parecido al ejercicio número 1. Analicemos los datos que me dan. A, B, 5 teta, 6 teta, 5 teta, 7 teta. ¿No? Ahora, veamos los elementos que se repiten en los dos triángulos. A, B, ¿qué más? 5 teta, 5 teta. Hay tres elementos. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué caso? Por el ángulo, lado, ángulo, lado. Ahora utilizamos los datos que no usé antes. ¿Cuáles son? 6 teta y 7 teta. Porque me piden teta, pues obviamente. Al frente de B está 6 teta. Entonces aquí también, al frente de B, ¿quién va a estar? 6 teta. Y ya salió, pues, ¿no? En este triángulo, 6 teta más 7 teta más 5 teta es igual a 180. Aquí es 13 y 18. 18 teta es igual a 180. Teta es igual a 10. Por último, los tres últimos ejercicios. 6. Ya me lo han regalado. Elementos iguales de los triángulos. Raya, ángulo, punto. Raya, ángulo, punto. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué caso, profe? Lado, ángulo, lado. Congruentes. Entonces, utilicemos los elementos que no usamos antes. El 60. El 60 está al frente del lado raya. Al frente del lado raya entonces va a estar el 60. Y ya tenemos la respuesta. ¿Cómo así? Porque todo esto, ¿cuánto tiene que sumar? 60 más x más 40 es igual a 180. X es igual a 80. ¿Listo? Se acabó el ejercicio. Lo mismo aquí, me lo han regalado. Profe, ¿por qué lo has tachado? Porque no es 100. ¿Ya?
Aquí hay que ponerle un ángulo menor, hay que ponerle 70. Analicemos los lados que pueden definir la congruencia. Dos rayas, punto. Dos rayas, punto, ¿no? Ahora voy dos lados. Profe, pero aquí te dan 50 y 70. Aquí no te dan nada. Veámoslo, ¿ya? 50 y 70. ¿Cuánto vale este ángulo? 50 más 70, 120, y deben sumar 180, ¿verdad? En un triángulo. Sería acá entonces 60. Si aquí 60, ¿cuánto vale esto? 30. Profe, ¿por qué 30? Porque este es un ángulo recto. Y si aquí es 30, aquí es 60. Otra vez, profe, ¿por qué? Porque de nuevo aquí es un ángulo recto y debe sumar 90. Ahora ya encontré los tres elementos. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Estos dos triángulos son congruentes por el criterio de LAL. ¿Qué utilizamos ahora? Los elementos que no usamos, ¿no? Al frente de las dos rayas, ¿qué hay? Aquí hay 70. Entonces aquí va a ser 70. Al frente del punto, ¿qué hay? 50. Entonces aquí va a ir 50. Y ya está, pues, ¿no? ¿Cuánto tiene que sumar eso? 180. X es igual a 130. Por último, el ejercicio 8. Dos triángulos. Profe, ¿son congruentes? Sí, porque son los únicos triángulos que hay. Analicemos los elementos iguales, ¿no? 10 por aquí, 10 por aquí. ¿Qué más? 6 por aquí, 6 por aquí, ¿no? De esos dos triángulos, que los voy a colorear mejor para que los diferencien, voy dos elementos, ¿no? El 6, el 6, el 10, el 10. ¿Qué me falta? Un lado, un ángulo, perdón. En este caso sería el alfa. Aquí, el alfa. Estos dos triángulos son congruentes. ¿Por qué criterio? Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. Ahí está. De nuevo, utilizo los datos que no usé. ¿Cuál es? El 9. El 9 frente de alfa. Al frente de alfa va a estar entonces el 9. Todo esto tiene que ser 9. 9 aquí es igual a 6, porque 6 es este pedacito, más x. X es igual a 3. ¿Ya? Eso es todo con respecto a la clase de hoy. ¿Ya? Sí es un poco pesado este tema de congruencia, especialmente cuando llegamos a las propiedades. Cualquier duda, sugerencias me la hacen llegar, no tengo ningún problema en escucharlos. Si quieren también ver más ejercicios, pueden revisar el video de cuarto de secundaria, que también hice congruencia la semana pasada, ¿ya? Son ejercicios distintos para que vayan practicando más, ¿ya? Pero la teoría es la misma, ¿ya? Así que si buscan más teoría no hay. ¿Ya? Cuídense.